bendiciones en este segundo día de 5 de esta semana, los cuales los vamos a dedicar a un magnífico y precioso tema, que es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Y queremos que estén atentos, que estén bastante atentos a la palabra de Dios, porque en la medida que ustedes entiendan que es la gracia de Dios, van a entonces a transformar sus vidas, van a cambiar ese chip de cristiano que estás viviendo actualmente y te volverás un cristiano integral, buscando siempre la gracia de Dios. Este segundo día le he puesto un título: Descubre el poder de la gracia de Dios. Y nosotros recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque le place, especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. En Romanos capítulo 5, versículo 8, la palabra santa y bendita del Señor nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la bendición o el favor generoso de Dios sobre nosotros. Dios nos ha mostrado su gracia al perdonarnos y al tratarnos con misericordia en lugar de dejarnos con nuestros pecados sin perdón y sin salida. La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos nosotros tengamos la oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios, en su infinito amor, decidió concedernos este gran regalo. Quiero que veamos unos cuantos versículos sobre lo que es la gracia de Dios. Y el primero lo encuentro en Efesios 2, 8, 9, donde dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe o nadie se jacte. Es por la gracia de Dios que usted y yo somos salvos. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación de nuestras almas. Dios es el único con poder para perdonarnos, el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Esto lo hizo enviando al Cordero perfecto. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo el apóstol Juan. Jesús, al morir en la cruz por nuestros pecados, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Y usted y yo, al aceptarlo de corazón como nuestro Rey y Señor, entonces recibimos el regalo de la gracia de Dios, que es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Amén. Un segundo versículo, el cual nos permite acercarnos a Dios, y lo encuentro en Hebreos 4:16. Dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más usted y yo la necesitemos. Dios es un Dios cercano
y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le encanta que nos acerquemos en confianza como un niño se acerca a su Padre amoroso. No debemos tener temor porque aun cuando Dios conoce todos nuestros fallos y todos nuestros pecados, Él siempre nos recibe con misericordia y con gracia. Y cuando vamos a Él en humildad, Dios nos perdona, Dios nos restaura y Dios nos da fuerza para seguir adelante. La gracia de Dios nos transforma. En este tercer versículo que lo encontré en Tito, versículo del 11 al 12, dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. La gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Un cuarto versículo sobre la gracia de Dios lo encontré en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 15, donde dice que, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. El pecado entró al mundo a través de Adán y su transgresión, y con este vino la muerte física. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa, envió a Jesús y a través de él nos concedió gracia abundante que está al alcance de todos. Dios anhela que dejemos el pecado y que nos volvamos a Él. Es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y es a través de Él que somos reconciliados con Dios. Un quinto versículo sobre la gracia de Dios lo encontré una vez más en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo del 23 al 24, donde nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Por nosotros mismos no merecemos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. Todos hemos pecado. Ninguno de nosotros está sin culpa y deberíamos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios, en su gracia, decidió guiarse por su gran amor para con cada uno de nosotros y nos justificó de forma gratuita a través de la muerte de Jesús en la cruz. Ahora usted y yo, todos, podemos recibir su perdón. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo usted y yo necesitamos poner nuestra fe en Jesús y decidir caminar con Él para poder vivir dentro de sus propósitos y con su gracia.